Ya. Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy les doy la bienvenida a través de Facebook Misión Cristiana El Calvario. Todos sabemos que es una directriz de reconocer las recomendaciones que nos da el gobierno municipal y de no hacer reuniones masivas. Por eso hoy transmitimos. La palabra de Dios dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Entonces, la vía internet, el internet hoy puede entrar a todos sus hogares. Espero que reciban la palabra, reciban lo que hoy el Espíritu Santo quiere hablarnos a través de su siervo a cada uno de nosotros. Por eso los bendigo y voy a hacer una oración. Padre, gracias te doy por cada una de las personas que hoy se conectan, Padre, que hoy van a ver este mensaje, que hoy van a recibir tu palabra, Señor, porque dice tu palabra que es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne las intenciones del corazón. Por eso en esta mañana, Padre, yo te pido que abras entendimientos, Padre, para que tu palabra caiga en buena tierra, Padre, y dé el fruto al 100%, para que cada uno de nosotros entendamos que fuimos criados para adorarte, fuimos criados para hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, gracias te damos en esta mañana. Amén, hermanos. Realmente hoy es nuestra primera vez que grabamos. Esperamos que se vea bien, que salga bien la voz. Si hay algún defecto, por favor, hermanos, comuníquenoslo para buscarle la solución. Pero yo quiero que vayamos al libro de Génesis. Miren, en estos tiempos, todos conocemos estos tiempos. Son tiempos difíciles para el sistema del mundo, pero para los hijos de Dios es una bendición. Y dice en Romanos 8:28, que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito fuimos llamados. Por eso en esta mañana, hermanos, yo quiero hablarles de la palabra de Dios y hacerles una pregunta simple y sencilla a cada uno de ustedes. ¿Sabe usted por qué fue creado? ¿Sabe usted para qué Dios lo creó? Es una pregunta que todo el mundo debe de hacerse. ¿Por qué? Porque muchos nacemos, crecemos y morimos y no sabemos realmente por qué Dios nos creó. Y yo quiero que entendamos eso, porque Silverio fue creado para hacer la voluntad de Dios. Silverio no fue creado para hacer su propia voluntad. Y creo, ninguno de ustedes, hermanos, que me escuchan, fuimos criados para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Por eso yo quiero que abran sus escrituras en Génesis 1:26. Génesis 1:26. Le voy a pedir a mi hija, por favor, que si me lo puede leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces nosotros fuimos criados por Dios para cumplir un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Hacer a su imagen y su semejanza de Él. ¿Sí? Ahora, Dios nos crió con ese propósito a cada uno de nosotros para hacer la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que en el huerto del Edén todo fue preparado para que Dios puso ahí a Adán y a Eva. Para que hiciésemos la voluntad de Él. Pero ¿qué ha pasado? Que hoy en día cada quien hace la voluntad del que quiere y como quiere y donde quiere. Nos hemos olvidado que fuimos criados o no hemos entendido que fuimos criados para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Para el Dios al que vive, para el que sirve, al que servimos hoy. Por eso las consecuencias del mundo.
Porque hoy no adoramos al Creador, adoramos lo creado. Hoy no entendemos cuál es la función que nos corresponde hacer como seres humanos. Por eso pagamos las consecuencias que hoy están pasando en el mundo entero. Miren, hermanos, la naturaleza hasta el día de hoy ha cumplido con el propósito para lo que fue creado. ¿Para qué fue creada una palma de coco? Para echar flores. ¿Para qué fue creada una palma de coco? Para echar nopales. Una palma de coco fue creada para echar cocos. Y durante toda la creación ha cumplido con su propósito de Dios: crear cocos. El hombre fue creado para multiplicar la imagen de Dios. La imagen de Dios, hermanos. Para eso fuimos creados, para multiplicar la imagen. Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, si nosotros como hijos de Dios entendemos para lo que fuimos creados, para hacer la voluntad de Dios, se va a multiplicar la imagen de Dios. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios. Y ese es el propósito de cada uno que debemos de hacer: multiplicar la imagen de Dios. ¿Qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Pero vamos a fructificar y multiplicar la imagen de Dios. Ese es el origen de la creación del hombre. Ese es el origen a lo que Dios, para lo que Dios nos formó, para lo que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Miren, en el 28 dice: para que señoree sobre la tierra, sobre los animales del mar, sobre todo lo que señoree, para que gobierne. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, entendamos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Que para eso fuimos creados, para eso fuimos formados, para eso estamos aquí en este mundo. Por eso es importante hoy, vamos a entender cuál fue el propósito de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, lo que ya estaba perdido. Hoy tenemos la libertad, hoy tenemos ese privilegio de ser rescatados por Cristo, de ser nuevas criaturas. Por eso, hermanos, si la naturaleza cumple con el propósito para lo que fue creada, ¿por qué nosotros no cumplimos? Que razonamos, que tenemos entendimiento. ¿Se ha preguntado usted eso? Usted no fue creado para destruir a los demás. Usted no fue creado para destruir el prójimo. Usted fue creado para hacer la voluntad de Dios, para expresar a Dios, para amar. Pero el diablo, ¿a qué se vino? El diablo vino a matar, robar y destruir la obra de Dios. Fíjense cómo Dios creó al hombre para multiplicar lo bueno, pero el diablo lo utilizó para multiplicar lo malo. Y hoy en día pagamos las consecuencias de todo lo malo que se ha venido viviendo, que se ha venido formando, que se ha venido enseñando a través de las generaciones. Todo esto, hermanos. Por eso Jesucristo tiene ese gran corazón de venir a la cruz del Calvario y morir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Por eso sabemos
todo el mundo conoce a un Dios, ¿verdad? Todo el mundo sabe que hay un Dios y que ese Dios es bueno, pero es lo único que sabemos. Yo quiero que busques Romanos 1:21 y tú el 25, para que entendamos que fuimos nosotros criados en el origen de Dios, en la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, que entendamos cómo el hombre se ha desviado, cómo el hombre ha hecho su voluntad sin conocer la voluntad de Dios. Hoy en día el mundo ha proclamado a la creación y no al Creador. ¿Qué dice, hermano? Ajá. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Fíjense cómo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es importante, todos nosotros conocemos a Dios, pero no le glorificamos como Él quiere. Lo hacemos como nosotros queremos. O a través de adoramos cosas que no tienen nada que ver con Dios. Hacemos la voluntad de ¿quién? Del hombre, de nosotros mismos. Creemos nosotros que hacemos la voluntad de Dios, pero ¿realmente conocemos cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que tengamos vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es importante que entendamos que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. El hombre razona sin conocer cuál es realmente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros multipliquemos su imagen, su estilo de vida, su amor. ¿Saben qué es el amor para el mundo? El mundo ha transformado todas esas cosas. Hoy el enemigo ha puesto que el amor lo encuentras en una mujer. Eso nos ha enseñado el mundo. Que la mujer o el hombre, viceversa, pueden darnos amor. Y eso es correcto. Eso no es lo que Dios dijo. Eso no es lo que está escrito. El hombre busca, le dice a una mujer, te amo, eres todo para mí, eres esto, eres lo otro, y le baja el cielo y las estrellas, pero a los 2 meses de estar juntos, ya la estás golpeando, ya estás peleando, ya estás discutiendo. ¿A poco era amor? El mundo confunde, porque el diablo es su función. El diablo es lo que quiere, confundir a la persona para que se aparte de Dios. Hoy buscamos el amor en una pareja. Dios no le dijo a Adán, voy a hacerte una mujer para que te dé amor. El único que da amor es Dios. Dijo, te voy a hacer una ayuda idónea para que se complemente contigo y sean una sola cosa, sean una sola carne, una sola persona. Y el amor de Dios está ahí. Pero es el amor de Dios. El mundo no tiene amor. Si hubiera amor, ¿cuánto estaría pasando lo que está pasando hoy? Porque no hay amor en el mundo. No hay paz. ¿Ustedes creen que con marchas, ustedes creen que con tanta cosas que la gente, que el gobierno hace, vamos a encontrar paz? No. Es como buscar un tornillo en una tortillería. Nunca la vas a encontrar porque no es el lugar adecuado. El único que tiene paz se llama Dios. Pero el sistema del mundo ha sacado a Dios de los hogares, de las familias, de las escuelas,
de todos lados. Todo lo verdadero es malo y todo lo malo es verdadero para el sistema del mundo. Se ha convertido en crítica, se ha convertido en todo. Hoy el mundo está preocupado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos culpables de todo lo que ha sucedido, de todo lo que ha pasado. Vean lo que dice Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Imagínense, cambiaron la verdad por la mentira. Y eso es lo que el sistema del mundo está viviendo hoy. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira del enemigo. Prefieren adorar a lo creado antes que al Creador. Muchos adoran a algo creado, pero al Creador lo tienen abandonado, no lo conocen. Muchos adoran un palo, muchos adoran un becerro, muchos adoran un animal, muchos a lo creado, no al Creador. Por eso estos tiempos que Dios ha permitido para que nosotros estemos reunidos en familia, lo que Dios creó, una familia en el hogar, y podamos compartir, reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, reconocer el propósito de Dios, entender que fuimos criados para hacer la voluntad de Dios, para expresar el amor de Dios, para expresar la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la justicia. Para eso fuimos criados. No fuimos criados para obedecer al enemigo y crear maldad. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros nos identifiquemos con Él y nos lleva a un arrepentimiento genuino, al reino de Dios. Jesucristo predicó en Mateo 4:17: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace 2000 años vino el reino de los cielos y se quedó el reino de los cielos en aquellos que hacen la voluntad del Padre, en aquellos que buscan al Padre. Por eso es importante, hermanos, que reconozcamos cuál es la función que nos corresponde hacer a nosotros como creación de Dios, como hijos de Dios. Tenemos una encomienda, tenemos una responsabilidad como iglesia de dar la buena noticia a aquellos que no la conocen. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero por eso vino Cristo, para darnos una vida nueva, para que vivamos en el reino de Dios acá. Jesucristo dice en Juan 5:19, pueden leérmelo por favor, Juan 5:19. Fíjense, Jesucristo vino para ser nuestro modelo por excelencia, vino para enseñarnos el camino de la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso, hermano, en estos tiempos Él nos está mostrando el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es el único que es digno de adoración y de alabanza. Por eso, ¿qué dice? Juan 5:19, por favor, para que todos entendamos que nosotros fuimos criados para hacer la voluntad del Padre solamente. Y hasta el día de hoy hay millones de gente en el mundo que no hacen la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque no la entienden o no la conocen. Siempre han hecho su voluntad. Por eso hoy Dios nos permite llegar hasta su hogar. Dios nos permite transmitir vía internet para que cada uno de ustedes, sé que más tarde muchos van a ver el video, y tengamos
en entendimiento claro que fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. Amén. Cristo es nuestro modelo y vean lo que hizo Cristo aquí cuando estuvo en la tierra. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermanos, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Lo que Él quiso? Jesucristo dijo, bueno, hoy voy a levantarme temprano y voy a irme a hacer esto. No. Él dice, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Yo no hago nada por mí mismo, sino todo lo que veo hacer al Padre. El Hijo lo hace igualmente. ¿Qué debemos de hacer nosotros entonces como hijos de Dios? Igualmente la voluntad del Padre. Tenemos que hacerla igualmente. Porque si no hacemos la voluntad del Padre, entonces estamos haciendo la voluntad de otra persona. Por eso es importante que conozcamos cuál es la voluntad del Padre. No podemos hacer lo que queramos. Tenemos un propósito, tenemos un plan y un programa que llevar a cabo, creado por el Dios Todopoderoso, no creado por un hombre o una mujer. Por eso es el tiempo. Por eso Dios tiene hoy a todo el mundo en sus hogares. ¿Por qué? Porque el fútbol se ha convertido para muchos más importante que Dios. Los estadios están cerrados. No hay otro Dios. El único Dios poderoso es el Dios vivo, el que gobierna toda la creación. Jesús caminaba y tenía hambre, hermanos, dice la palabra, y vio una higuera. Esa higuera fue creada para dar fruto. Él tenía hambre y fue a cortar higos y no tenía. Nosotros, hermanos, fuimos criados para dar frutos también, como lo leímos en Génesis 1:28, y multiplicar el fruto de Dios. Es tiempo, hermanos, de que volvamos al origen de la creación del hombre. Jesucristo vino con un propósito: salvar lo que se había perdido. Dios me salvó a mí y lo puede salvar a usted también. Dios transformó mi vida y también transformó la de usted. Lo único que tiene que hacer es reconocer que Él es el único que transforma vidas. Conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Entender que somos creación para algo especial. Lo único que Dios quiere es que hagamos su voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos la vida que Él ya diseñó para nosotros. El mundo se atormenta, el mundo se espanta, pero los hijos de Dios no, porque sabemos que nuestro Padre es el creador de todas las cosas. Sabemos que Él es el que permite todas las cosas. Miren lo que dice Marcos 3:35. Marcos 3:35. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos el propósito de Dios para que lo hagamos. Amarnos unos a otros. Pero ¿cómo vamos a amarnos unos a otros si no conocemos al Dios de amor? Si no lo conocemos. Por eso hoy, en estos tiempos
difíciles para el mundo, Dios nos abre las puertas de los hogares para que escuchemos su palabra, para que reconozcamos su señorío, para que reconozcamos el propósito de la muerte en la cruz del Calvario. Para eso, ¿qué dice? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice Jesús, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué necesitamos hacer entonces? La voluntad de Dios. ¿De quién está haciendo usted? ¿Qué voluntad está haciendo usted hoy? ¿A quién está sirviendo? ¿Realmente a Dios? ¿O está haciendo la voluntad de alguien más? Pregúntese usted en su casa, pregúntese usted en su corazón. Dios conoce su corazón. ¿Dónde? ¿A quién? ¿Y cómo está sirviendo a Dios? ¿Conoce realmente a Dios al que sirve? Es tiempo, hermanos, de conocer a Dios. Es tiempo de entenderlo. Es tiempo de que Él se está revelando a su iglesia, se está revelando, está mostrando todo para que cada uno de nosotros volvamos al origen de Dios. ¿Qué dice Juan? Juan 4:34. Vean lo que dice Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de Él que me envió, del que me envió, y el que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad de Dios, de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Jesús solamente vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros como hijos de Dios tenemos también que hacer la voluntad del Padre, cumplir la obra que se nos fue impuesta, multiplicar, fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Por eso es importante, hermanos, que en estos tiempos de calamidad nosotros seamos la luz, porque somos luz. Todo aquel que fue libertado por el Hijo es luz. Somos hijos de Dios. ¿Se ha preguntado usted si realmente está haciendo la voluntad del Padre? ¿Si conoce realmente a Dios? ¿O solamente hacemos costumbres y tradiciones que hemos aprendido durante nuestra vida, que hemos sido enseñados por nuestros padres? Es tiempo de que entendamos cuál es el propósito de Dios, hermanos. Yo quiero que leamos por favor Romanos 12:2. Y Efesios 5:17. Dios es amor. La humanidad necesita amor. La humanidad necesita paz. La humanidad necesita reconciliarse con Dios. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Renovaos, dice, en vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena y perfecta. Entonces tenemos que hacer exactamente, buscar, renovar nuestro entendimiento, salir de la religiosidad, salir del humanismo, salir de todo aquello que está afectando la relación entre usted y Dios, y entender que la voluntad de Dios es solamente hacer la voluntad de Él, amarnos unos a otros. ¿Cuál dice ya? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos, dice,
seamos entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a hacerla? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no lo conocemos? Dice en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que la luz del evangelio no resplandezca. Y es muy triste, hermanos, ver cómo mucha gente se pierde sin Cristo, ver mucha gente que se pierde sin entender cuál fue el propósito de Dios de mandar a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos vida con Él. Él vino a dar vida. Dice en Efesios 2:2, dice, Él nos dio vida cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es tiempo que entendamos que fuimos criados para hacer la voluntad del Padre, para que llevemos a cabo lo que Él ya se determinó a darnos a cada uno de nosotros. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Por eso hoy debemos de conocerle, debemos de entenderle, para que Él pueda cumplir la voluntad del Padre en cada uno de nosotros, de darnos vida eterna, hermanos. Amén. Porque si no tenemos la vida eterna, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perderse a sí mismo? Por eso, hermanos, nosotros fuimos criados, y toda la creación de Dios, como les decía al principio, fuimos criados para un propósito. La palma de coco, les decía, fue criada para dar cocos. Y hasta el día de hoy, la palma está cumpliendo con el propósito para lo que fue criada. La higuera no tenía higos. ¿Y qué pasó? Se secó. Porque no cumplió con el propósito para lo que fue criada. Nosotros fuimos criados para multiplicar la imagen de nuestro Padre Todopoderoso, de nuestro Dios. Nosotros fuimos criados para hacer la voluntad del Padre. Nosotros fuimos criados para expresar luz a las tinieblas. Nosotros fuimos criados para salvar la creación del pecado. Amén. Nosotros fuimos criados, hermanos, para que usted hoy pueda darse cuenta que Dios ya lo escogió, que Dios ya lo llamó y lo predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Ese es el propósito de Dios, de que cada uno de nosotros hagamos su voluntad. El mundo hoy en día, ¿ven cómo está? Porque Dios lo dejó escrito hace muchos años. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Por qué perece hoy en día una familia? ¿Por qué perece hoy un pueblo, una comunidad, una ciudad, un país? ¿Por qué perece? Porque le falta conocimiento. Dejaron de adorar al Dios creador por adorar lo creado. Y eso es pecado, es abominación a Dios. Por eso, hermanos, en esta hermosa mañana, Dios quiere invitarlo a usted a que abra su entendimiento y a que se pregunte usted a quién ha servido. Usted fue criado para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios, y lo está haciendo, lo está llevando a cabo, está viviendo como Dios quiere. El estilo de vida que usted está viviendo hoy, ¿es el estilo de vida del reino de Dios? ¿El vocabulario que usted tiene es el del reino de Dios? ¿Las actitudes son las de Cristo? Hermanos, es tiempo
de volver al camino de Dios. Es tiempo de reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Identificarnos con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, como lo dice Romanos 6, 3 y 4, y resucitar para una vida nueva. Jesucristo vino a darnos una vida nueva. Tenemos que entender eso. Jesucristo vino y cumplió exactamente con el propósito del Padre, dejar una iglesia. Hoy a la iglesia nos corresponde ser la luz para las tinieblas, ser la luz para todo aquel que vive en tinieblas todavía. Amén, amén. Amén, hermanos. Por eso Dios es bueno. El mundo acude a Dios cuando tiene un problema. El mundo acude a Dios cuando no encuentra salida. El mundo acude a Dios cuando no hay respuesta. Pero recibe la respuesta y ¿qué hace? Se olvida de Dios. Pero Dios es bueno. Nos dio una oportunidad. Estábamos todos perdidos. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y Él es fiel a su palabra. Él cumple su palabra. Por eso, hermanos, tenemos que saber que fuimos creados para hacer la voluntad del Padre. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para hacer la voluntad del Padre. Fuimos llamados, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos, para expresar la santidad de Dios Amén. ante toda la sociedad, ante todo el mundo, el sistema del mundo. Para eso fuimos llamados. Para eso vamos a un templo. Para eso nos reunimos para hablar de Dios. Para ser transformados. Para hacer el propósito de Dios. Para cumplir el plan de Dios. No para hacer nuestra voluntad. No para hacer la voluntad de alguien más, sino de Dios. Amén. Porque Él es nuestro Creador. Amén. Amén. Dice en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, mundicia, avaricia, idolatría, hechicería, pleitos, contiendas, iras, enojos, celos, borracheras, lujurias, orgías, injusticias. Todo esto es lo que está en el mundo. Y todo esto, muchos, la mayoría de las personas hacen la voluntad del mundo porque no han conocido y no han entendido que Dios nos crió para hacer su voluntad y expresar amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, justicia, fe. Para eso fuimos criados. Ese es el propósito de Dios. Él no quiere que se multiplique la mentira a través de usted. Él quiere que se multiplique el amor. Él no quiere que se multiplique el odio, sino que se multiplique la paz, el gozo. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? ¿Qué se está ¿Qué estoy yo multiplicando? ¿Qué estoy yo expresando? ¿Qué estoy yo viviendo? ¿Verdaderamente he entendido cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Verdaderamente estoy cumpliendo la voluntad del Padre así como lo hizo Jesucristo? Porque nosotros, hermanos, fuimos llamados, dice en Efesios 1:4, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos, no para ser mentirosos, no para ser falsos, no para ser ávaros, no para ser injustos, no para odiar, sino para ser santos, porque Dios es santo. Nosotros, hermanos, fuimos criados para dar amor. Nosotros fuimos criados para amarnos.
no para destruirnos. ¿Se da cuenta por qué el mundo hoy se está destruyendo? ¿Se está autodestruyendo? Porque no hemos entendido que la creación de Dios en el hombre fue para que nosotros expresemos la vida del reino aquí en la tierra. Jesucristo expresó amor. Imagínense el amor que Dios expresó cuando nosotros éramos pecadores. Estábamos condenados. Estábamos fuera del reino de Dios. Pero tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo a morir para pagar el precio de nosotros. Para que usted sea santo. Para que usted sea digno de recibir, de vivir en el reino de Dios. Amén, amén. ¿Pero qué ha pasado? El mundo no ha entendido eso. El mundo sigue expresando y viviendo el estilo de vida del enemigo. Dice en Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Hermanos, Dios quiere rescatarnos. Dios quiere que se haga su voluntad en su vida. Dios quiere que usted sea un buen padre, un buen hijo, un buen amigo, un buen esposo, un buen vecino, un buen ciudadano. Que exprese la vida del reino en su familia. Que el estilo de vida sea gobernado por Cristo. Que Cristo sea quien dirija su vida. Amén, aleluya. Que ninguna circunstancia que esté viviendo esté por encima del amor de Dios. Que ninguna situación lo lleve a usted a dudar de que el Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Jesucristo iba en un barco y con todos sus discípulos, y dicen que en el mar los agarró una tormenta y así el barco así que lo voltea y que no lo voltea. Y los discípulos gritaban, vamos a perecer, vamos a morir. Pero Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Él dormía, hermanos. Él dormía. ¿Por qué? Porque Él confiaba y Él sabía que tenía el control de todo. Pero ellos, los apóstoles, no creían en eso. Y van y le dicen, Señor, despierta, mira, perecemos, mira, nos morimos. Y se para Jesús y les dice, hombres de poca fe, incrédulos. Porque si tuvieran fe, esto no pasaría. Se para él y reprende al viento y reprende a la mar y se callan. ¿Y sabe lo que dicen los apóstoles? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese es al Dios al que servimos nosotros. Que ninguna situación, que ninguna circunstancia, mis hermanos, vaya por encima del amor de Dios. Dios tiene el control de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que le está sucediendo a usted. Él tiene el control de todo. Créale que Él es el que gobierna nuestras vidas. Créale que Él es el creador de todas las cosas. Créale que Él es el que permite las cosas para dar a conocer su poder, para hacer su voluntad en nuestras vidas, para hacer su voluntad en nuestra familia, en nuestros hijos. Ese es al Dios que servimos. Ese es al Dios que hemos creído que servimos durante muchos años, pero que realmente no hemos entendido cuál es su voluntad. Es tiempo, hermanos, del arrepentimiento. Es tiempo de decidirnos. Es tiempo de entregarnos. Es tiempo de reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es tiempo de conocer la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Es tiempo de cambiar.
Es tiempo de transformar nuestras vidas. No importa lo que usted haya hecho. No importa cómo usted haya vivido. Dios quiere cambiarle su vida. Dios quiere transformar su vida. Él ya pagó en la cruz del Calvario todo lo que usted ya hizo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Se había perdido. Ya somos salvos. Él ya hizo la obra. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer la voluntad de Dios. Amén. Arrepentirnos de haber vivido fuera del reino de Dios. Arrepentirnos de no haber conocido a Dios y hacer la voluntad de Él. De adorar al Creador y no a lo creado. De voltear los ojos al origen, donde Él nos crió perfectos, donde Él nos hizo únicos, obedientes, capaces, donde no había, donde no hay pecado. El origen de Dios. Por eso Cristo murió, para que cada uno de nosotros tome la decisión de volver al origen, de volver al plan eterno y perfecto de Dios. No hacer la voluntad del enemigo, no hacer mi propia voluntad. Porque hemos hecho la voluntad de nosotros durante toda nuestra vida. Pero Dios ha llevado estos tiempos para que usted y yo entendamos que fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Así como toda la naturaleza. Así como el mar está cumpliendo con su propósito. ¿Para qué fue creado el mar? Para dar vida a los peces. Allí hay de todos los peces. ¿A poco es mentira? La palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén, aleluya. ¿Para qué fue creada la naturaleza? Para cumplir con su propósito. ¿Para qué fueron creados los animales? Para cumplir con el propósito de Dios. ¿Para qué fueron creadas las aves de los cielos? Para cumplir y hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué fue creado el hombre? Para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Amén. Para eso. Pero el hombre ha endurecido su corazón. Pero Dios quiere, hermanos, que hoy entendamos, sepamos que el propósito y la voluntad de Dios es que vivamos conforme es la vida del reino de Dios, guiados por el poder del Espíritu Santo, Amén. para que podamos ser hechos hijos de Dios, para que podamos dar la talla, para que podamos pegarle al blanco como Cristo lo hizo. Es renunciar, es arrepentirnos de nuestro estilo de vida, de lo que yo más amo y quiero, lo que a mí me gobierna, lo que a mí me dirige, lo que a mí me gusta. Es tiempo de que hagamos lo que a Dios le gusta, para que podamos recibir lo que ya está escrito para cada uno de nosotros. Amén, Recibir amén. la promesa de la vida eterna. Aleluya. Amén. Amén. Por eso, hermanos, yo hoy los invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que conozca el plan de Dios. En Misión Cristiana El Calvario Papanoa lo invitamos. Si usted tiene preguntas, si usted tiene dudas, permítale al Señor, permítale al Espíritu Santo que muestre su gloria y su misericordia en su vida. Usted fue hecho, usted fue creado, usted fue formado para hacer la voluntad de Dios. Amén. Se perdió en el huerto del Edén a través del pecado de Adán y Eva. Pero a través de la muerte y resurrección de Cristo nos lleva una vez más a una vida nueva y al origen de Dios. Al origen de Dios. Por eso, permítame hoy hacer una oración por usted,
que nos mira a través del Facebook de Misión Cristiana El Calvario Papanoa Amén. y decirle: Padre, tu propósito se ha cumplido, Señor. Hoy escuchamos, Padre, tu palabra y sabemos y entendemos que fuimos criados, Padre Santo, para hacer tu voluntad, porque tenemos un modelo por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y nos enseñó y nos guió y nos mostró el camino de la verdad, que eres tú, Padre, donde reina el amor, reina la paz, reina el gozo, la fe, la templanza, la mansedumbre, que eso ha sido tu voluntad, que permanezca siempre en cada uno de nuestros corazones. Amén. Por eso, Padre, yo te pido por cada uno de ellos que están mirando y que van a mirar este video, y los que nos están escuchando ahora, Padre, que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, Padre, y que puedan recibir, Padre, el entendimiento que tú hoy le estás dando a tus hijos en el mundo entero, para que también ellos, Padre Santo, puedan enseñarle a otros lo que tú nos has enseñado a nosotros, Padre. Gracias te doy por sus vidas, y tú conoces sus necesidades, sus problemas, Padre. Y sé que tienes el control de cada uno de los que nos están viendo y escuchando, Padre. Porque no hay circunstancia, no hay situación, no hay excusa para que el hombre entienda que fue creado para hacer tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te doy gracias en esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos y de aquellos, Padre, que aún todavía no te conocen, pero que tú ya los escogiste, que tú ya los elegiste, que tú ya los llamaste también, para que también sean hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.